Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, en este momento pedimos los méritos del Señor Jesús en nuestra vida, el perdón de nuestros pecados y la unción de su Espíritu Santo en el estudio de su santa palabra. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a el capítulo número 2 de comentarios en el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro sumamente interesante donde vemos más de 2500 años de profecía exactamente cumplida. El libro de Daniel pues fue escrito 600 años antes del Señor Jesús. Y esa fecha pues nosotros la podemos corroborar con la historia porque dice que Daniel escribe en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor. Y nosotros sabemos por medio de la historia pues que Nabucodonosor fue rey de Babilonia en el 605 antes de Cristo. Entonces eso es una de las formas de con exactitud decir cuándo fue escrito ese libro. Babilonia, siendo una potencia mundial, la primera potencia mundial, carecía de nada. Ellos tenían el río Éufrates y con ese río tenían fluidez de agua continua en la ciudad. Las murallas de Babilonia eran tan anchas, tan fuertes, que aún dos carruajes podían correr simultáneamente en todo alrededor de las murallas, algo maravilloso. Se dice que Babilonia mantenía siempre un acumulado de unos 20 años de comida como prevención por cualquier ataque. Nabucodonosor, un gran rey, un hombre joven con mucha visión y con mucho orgullo propio. Incluso todos los ladrillos de cualquier construcción que se hiciera en Babilonia mientras el reinado de Nabucodonosor, que de los 66 años que reinó Babilonia, 45 reinó el rey Nabucodonosor. Todos tenían el nombre de él. Nabucodonosor. Eso por aquello del ego, ¿verdad? Pero Dios trabajó con este rey en una forma maravillosa. Y hoy vamos a ver este sueño de un rey de la antigüedad, un sueño dado por Dios, una revelación dada por Dios exacta y precisa. Antes de abrir el libro de Daniel en el capítulo 2, vamos a buscar Isaías 46, 9 y 10. Me gusta empezar con estos versículos porque nos aclara muy bien quién es Dios. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces el Señor nos establece pues que Él es el soberano y que lo que Él establece, eso sucede. Entonces vamos al capítulo 2 del libro de Daniel. Y es un capítulo maravilloso donde vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver el levantamiento y la caída de naciones. Vamos a ver desde el tiempo de Daniel hasta el fin del tiempo. Entonces abarca muchísimo, abarca una imagen vista por Nabucodonosor en el sueño dada por Dios con 4 diferentes metales. Su valor descendiente, oro, plata, y luego, pero de abajo para arriba, su poder ascendiente. Muy interesante. Así que mantengamos esas cosas como ahí en una nota mental. Vamos a ver, dice, en el segundo año del reino de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. En Babilonia había una gran corte y estos magos, astrólogos y encantadores y caldeos formaban una parte muy importante del reino de Babilonia porque ellos estaban mucho en el ocultismo. Estos magos, algunas veces, de la manera en que ellos adivinaban, ¿verdad? En su manera y prácticas, ellos tomaban una vaca y le cortaban el hígado. Entonces, como el hígado tiene diferentes trazos, diferentes huequitos, entonces conforme a esto ellos decían, bueno, va a pasar esto, va a pasar el otro. También los encantadores usaban en Babilonia el aceite y hacían caer una gota de aceite en un vaso de agua y así podían ver de acuerdo a las burbujas y a los diseños qué iba a suceder. Los astrólogos leían los astros, en fin. Y ellos pues creían en todo esto porque, como digo, el ocultismo era una parte muy, muy importante en el reinado de Babilonia porque sabemos que Babilonia significa también confusión a pesar de que eran una potencia mundial. Y entonces el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Recuerdan que en el tema pasado dijimos que arameo era el lenguaje que se usaba en las cortes. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Nada de tontos, ¿verdad? Si usted nos dice, si el rey les hubiera dicho, pero el rey ni siquiera recordaba, se pudieron haber inventado cualquier cosa. Respondió el rey y les dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey Nabucodonosor tenía un temperamento muy corto. Y pues para algo los tenía ahí y si no le servían, pues entonces él se iba a encargar de que fueran hechos pedazos. O sea, él usaba mucho el temor también para forzar, pero en este momento ellos no podían, estaban incapaces de hacerlo. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, aquí viene la otra parte, bueno, si no los mato, pero si ustedes me lo muestran, pues les va a ir muy bien. Recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Didme pues el sueño y su interpretación. Y aquí me gusta hacer una pausa para saber cuál es el verdadero motivo de nuestro corazón, qué es lo que nos mueve en la vida a hacer las cosas. Es el amor, es el servicio a Dios, es una consagración, un deseo de una nueva vida, o será algunas veces el temor, ¿qué mueve nuestra vida? ¿Cuál es el eje de nuestra vida? Respondiendo por segunda vez, dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar una interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, pongamos mucha atención a lo que dijeron estos, porque esto mismo que ellos dicen aquí en el versículo 10 y 11, pues también exalta al Dios Todopoderoso porque ellos reconocieron pues que esto era imposible para ellos. Los caldeos, por más que quisieran, porque sus vidas estaban en juego. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Qué interesante, ¿verdad? Que
que ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Lo que usted nos está pidiendo es algo imposible. Nadie lo ha dicho nunca, jamás. ¿Por qué nos pone en este asunto? Pero todo tenía un propósito. Pero por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. O sea, ya el edicto se mandó, empezaron inmediatamente. Y se publicó el edicto que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, Daniel y sus compañeros estaban entre los sabios de Babilonia. Ellos no estaban entre los hechiceros, los brujos y los encantadores. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ya habían muerto algunos. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este decreto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, porque él mostraría la interpretación del rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Interesante que los nombres ahí, ¿verdad? Se muestran como los nombres de los israelitas, como los habían nombrado sus padres, no como Nabucodonosor les había cambiado el nombre. Para que pudiesen para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Acordémonos que todo lo que está escrito en las escrituras es para nuestra enseñanza. Era un imposible. Aún los magos y los caldeos y los sabios lo dijeron. No hay nadie que lo pueda hacer. Pero Daniel no perdió su fe en el Dios Todopoderoso y Dios no le falló. Dios le dio la revelación que él buscaba. Así que tengamos eso en cuenta cuando salimos a la batalla diariamente y nos encontramos con situaciones difíciles. Pues el Señor tiene la respuesta si nosotros le buscamos con humildad, así como le buscó Daniel. Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Dios Daniel al Dios del cielo. Y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, eso es algo que Dios también nos ofrece, nos proporciona esa sabiduría y esa ciencia. Qué interesante, ¿verdad? Que Daniel no se adjudica ninguno de estos atributos, sino que él reconoce pues que hay uno solo y ese uno es el Señor. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues me has dado a conocer el asunto del rey. Qué certeza que tenía Daniel que el que le había hablado, pues era Dios. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame en la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc, y la compasión de Daniel sabía que estos pues no eran buenas personas en su mayoría, pues tenían prácticas muy paganas, que no estaban en favor del rey de Israel, del Dios de Israel, pero aún así existía una compasión, ¿verdad?, de que no los matara, eran sus compañeros en la corte. Antíoco llevó prontamente, me imagino que bien rápido, a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, cual llamaba Belsasar:
¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Bueno, ya habían pasado, ya Nabucodonosor estaba todavía más impaciente. Y Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. De nuevo, una confirmación, pues que era solamente Dios. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, el que ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y tus visiones que te has tenido en tu cama. Ya el rey, pues ahí estaba poniendo atención. Yo me imagino que ya se corrió un poquito más en la silla para escuchar lo que Daniel tenía que decir. Y entonces él le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel ahí muestra su humildad, ¿verdad? Es Dios. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus hombros y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el oro, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es su sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién le dio el poder? El Dios de los cielos. Se lo dio a Nabucodonosor. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Por qué dice que el reino sería inferior? Bueno, Babilonia tenía muchísimo conocimiento en ciencias y en letras y poder. Los medos y los persas no eran tan elocuentes como los babilonios. Así que venían siendo inferiores a ellos. Dice, se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Grecia, ¿verdad? Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Está hablando de Roma pagana. Y los que viste en los pies y los dedos en parte de barro cocido y el barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado en barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas. Ahorita vamos a hacer unos comentarios en esto.
pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De manera que de lo que viste, que del monte fue cortada una piedra, y no con mano, la cual desmenuzó al hierro y al bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación. Entonces Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieren presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. No es la primera vez en el libro, bueno, es la primera vez en el libro, pero no es la última en que el rey hace esta declaración de Dios, pero sigue en su camino, no cambia. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provisión de Babilonia y fue supremo en todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, muy, muy interesante, muy cautivador este sueño, porque en realidad Dios lo dio y Dios lo reveló. Vamos a hacer un poquito aquí, vamos a investigar un poquito en el libro de Daniel. Vamos a pasar al capítulo 5 para ver algunos detalles de ese capítulo 2. El capítulo 5, el versículo 26 al 28. 26 al 28. Y esto es cuando ya el día en que cayó Babilonia. Vamos a ver qué sucedió ahí. Dice, entonces, voy a leer desde el 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que lanzó esta escritura. Una mano, estaban en una fiesta que Belsasar había hecho y estaban todos tomados, todos enfiestados, y mandaron a traer los vasos del templo. Esta fue la noche en que Babilonia fue tomada. Entonces una mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, y este fue Daniel el que lo interpretó también. Lo mandaron a traer, ya le estaba dormido, era un viejito como de 85 años tal vez. Contó Dios tu reino y te fue puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto, y Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura. Bueno, él le dio honores a Daniel y Daniel los aceptó, aún sabiendo pues que ya esa misma noche el rey iba a morir y que todos los honores que él le había dado, pues para el reinado de Babilonia no servirían, pero también Daniel continuó con el reino medo-persa, así lo quiso Dios. Pero vemos ahí el cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? Babilonia reina suprema como potencia mundial, y pues luego ya llega este momento en que el reino es entregado. Es muy interesante cómo el reino fue entregado, porque como habíamos hablado anteriormente, la fluidez del Éufrates, ¿verdad? Que representaba para ellos una ventaja tremenda, un poder tremendo, porque el agua pues es indispensable para nosotros. Pero entonces, Ciro, que vamos a ver algunas cosas interesantes del rey Ciro, como Dios, 140 años antes de que Ciro naciera, él declara en las escrituras por medio del profeta Isaías en el capítulo 45. Tal vez usted lo puede buscar ahí donde habla de Ciro, que Ciro iba a ser su ungido,
y describe cómo exactamente fueron cerradas las puertas y las aguas desviadas del Éufrates. Entonces, en medio de toda la confianza que tenía Babilonia, que pensaban que nadie los podría nunca sobrepasar, dejaron las puertas abiertas y entonces el ejército de Ciro, al desviar las aguas del río Éufrates, pues pasaron en seco y entraron ahí mientras que ellos estaban en esas fiestas paganas honrando a sus dioses. Y la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios siempre se cumple, vive y permanece para siempre. Vamos a ver ahí el capítulo 8 de Daniel y el versículo 14, 8:14. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Me equivoqué, disculpe, está en Daniel 8, pero no es esto, todavía no vamos a ver el asunto del santuario. Pero bueno, lo que quería buscar en ese momento, y se me fue ahorita dónde está, pero voy a darle la información, es cuando Dios está hablando también de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el que conquistó a Grecia, ¿verdad? Y cómo este hombre tan joven también viene y toma posesión del imperio Medo-Persia y Grecia es increíble porque Alejandro Magno era increíble, un hombre que conquistó todo lo que pudo haber conquistado, lo que se podía conquistar en ese tiempo. Es Daniel 8, creo 20 y 21, déjeme ver, porque ya me quedé con esto. Ajá, sí, aquí está. Y hablando de Alejandro Magno, dice, el gran macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién fue el primer rey de Grecia? Pues Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos era el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estos 4 reinos que salen después son los 4 generales de Alejandro Magno. Y a pesar de que eran increíbles, nunca llegaron a igualar a Alejandro Magno, que fue un conquistador por excelencia y un hombre y el primer rey de Grecia. Entonces ahí vemos la sucesión de los reinos. Está Babilonia, está Medo-Persia y después viene el imperio de Grecia. Y finalmente pues viene el imperio romano. El imperio romano que asciende en 1600, en el 168 a.C. Y el imperio, la monarquía del imperio romano viene con mucho poder, con mucha crueldad, así como el hierro, como yo les decía a ustedes, aunque el valor de los metales viene siendo descendiente, el poder viene siendo ascendiente de abajo hacia arriba. Y Roma pues nunca fue conquistada. Roma fue dividida. Así como la misma profecía lo decía, que finalmente se mezclaría el barro con el hierro y que no podrían fundirse porque es imposible. Entonces, así como el hierro es fuerte y el barro es débil, entonces sería en parte fuerte y en parte débil. Y Roma se divide en 10 partes, así como hay 10 dedos de los pies. Y se ha tratado siempre de traer esa unidad. Digamos, Napoleón Bonaparte trató de unir, ¿verdad? Hasta que finalmente, cuando ya tuvo la última derrota en Waterloo, él dijo, no puedo contra Dios, porque él conocía esa profecía. Sabemos que Mussolini trató de unir Europa, Hitler en su manera trataba de unificar Europa, pero la profecía dice que no se unirán.
Y dice que por medio de alianzas y cuando podemos estudiar en la historia vemos cómo se contraen alianzas matrimoniales para unir a los reinos, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dice, no se unirán, no se unirán. Así que es muy importante que recordemos quién está en control. Y el que está en control es Dios. Y entonces dice que finalmente, en los días de esos reyes, habrá una piedra cortada, no como con mano de hombre. Y esta es la segunda venida de Jesús, que finalmente viene y acaba con todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Y bendito sea el nombre del Señor, que finalmente termina el Señor reinando, restaurando la tierra a su estado original y el reino de Dios en armonía por la eternidad, porque ya no habrá más pecado. Sí, le aconsejo que por asuntos de tiempo, porque algunas veces me está pasando que el video tengo que dividirlo en dos y prefiero que esté solo en uno. Entonces, por asuntos de tiempo, quiero darle la referencia de ahí en Isaías 44, donde está hablando de Ciro. Es muy, 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 muy bueno que lo lea porque confirma mucho, ¿verdad? Como les decía, 140 años antes de que Ciro naciera, pues ya Dios había hablado de él. Ahí en el capítulo 45 y versículos 27, 28. Es bueno estudiar y escudriñar las escrituras porque en ellas tenemos el conocimiento, esa sabiduría y ese conocimiento que Dios quiere darnos. Y también, como lo leí ahí, donde Dios hablaba de Alejandro Magno antes también y describía incluso pues que ninguno sería como él, ¿verdad? Aún sus capitanes, que eran hombres muy fuertes, sus cuatro generales, ellos se dividieron el reino, porque cuando él murió y murió joven, él murió borracho y él dijo, ¿a quién le daré el reino? Pues al más fuerte. Y en realidad todos estos cuatro hombres eran hombres muy fuertes, entonces ellos se dividieron el reino. Pero la misma palabra dice que ninguno de ellos excedió a Alejandro Magno. Así que nosotros tenemos una decisión que hacer. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Es muy importante saber eso porque vivimos en un mundo donde hay mucha incertidumbre. Hay muchas voces de todo lado que dicen una cosa, que predicen la otra. Pero con el versículo que iniciamos, recuerdan donde el Señor dice que Él es el que revela, el que determina el futuro y el que sabe todo. Él es el que está en control de los tiempos. Él nada lo toma por